En este video vamos a ver cómo definimos las tablas dinámicas. Vamos a ver la fuente de datos, los campos de datos, el formato de moneda y el formato de datos. Ajustar datos, filtrar la tabla. Entonces, para empezar, los campos que va a tener una tabla dinámica son los campos de la tabla fuente de datos. Entonces, miren, en esta tabla están estos campos. Son los campos que tendrá la tabla dinámica, ¿sí? Como la fecha de la solicitud y demás. Todos estos campos, marca, costo de venta y así. Entonces, en la fuente tiene un nombre, yo le voy a poner fuente 1, ese es el nombre de la tabla, le pueden poner cualquier nombre. Vengo acá y digo insertar tabla dinámica y le digo de la tabla fuente 1. Y miren, acá están los campos de la tabla de la que seleccioné la fuente de datos. Así es como se adquiere. Si yo aquí agrego una nueva columna como un nuevo campo, entonces ese campo se va a agregar a la tabla dinámica. Miren, acá apareció ya. Si por algún motivo yo llegase a quitar este campo, también se va a desaparecer. Entonces lo pongo acá y bueno, aquí está. Si yo lo quito entonces actualizo y miren, el campo se quita porque ya no está en la tabla. Ahora vamos a ver las filas, las columnas y los filtros. Miren, por ejemplo, yo puedo agregar acá una marca, ¿sí? La marca de la tabla. Entonces la tabla de datos tiene estas marcas y esas son filas. Digamos que voy a agregar en columnas la ciudad. Entonces ya tengo las filas y las columnas. Las filas son las marcas, la ciudad es las columnas y los valores va a ir la suma de ventas. De las ventas, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Esta es la fila y esta es la columna. El valor que está en el medio de las dos, entonces es la intersección. Vamos a ver cómo se entiende. Esto significa que las ventas de Asus, que es la marca, en Bucaramanga fueron vamos a darle formato de moneda, fueron de 231.714.136 pesos. ¿Listo? Y este valor, ¿qué significaría? Significaría entonces, vamos a darle acá, que las ventas del total en Bucaramanga fueron de 1.500.539.599 pesos, ¿sí? Sumando todas las marcas en este caso. Este valor de acá, ¿qué significaría? Entonces vamos a darle la interpretación correspondiente. Voy a poner una flecha por acá y voy a escribir lo siguiente. Significa que las ventas totales de Asus fueron de 1.187.125.060 pesos. ¿Listo? Así es como interpretamos esta información, tanto de filas como de columnas. Entonces, estas serían las filas de la tabla y voy a ver si lo organizo aquí. No, mejor lo voy a dejar aquí tal cual. Entonces, las filas y aquí tenemos las columnas. Entonces, los valores serían los que están dentro de las filas y columnas. Entonces, aquí nosotros tendríamos los valores, ¿bien? Y los interpretaríamos. Por último, entonces vamos a ver los filtros. Vengo acá, le digo campos de la tabla y voy a agregar un filtro. Veamos, acá voy a agregar la transportadora. Si yo vengo acá a filtros y le doy acá, voy a suprimir esto primero, un momento, y voy a filtrar por terrestre. Entonces voy a suprimir un poco de esto, voy a organizarlo. Y en terrestre, ¿qué significa? Voy a quitar primero estos formatos. En terrestre entonces vamos a interpretar un dato de estos. Por ejemplo, el de Asus Bogotá. Entonces significa lo siguiente. Significa que las ventas que se tuvieron de Asus para Bogotá por vía terrestre fueron de ese valor, 501.866.064 pesos. Si yo cambio esto a fluvial, miren que Asus Bogotá ya no existe. Entonces significa que como ya no aparece Asus y Bogotá, significa que las ventas vía fluvial para Asus en Bogotá fueron de cero. Bien, así es la interpretación de los filtros. Y por ejemplo, en este caso interpretaríamos que para Vivo en Medellín vía fluvial, el envío de mercancía, las ventas fueron de 72.800.000. Bien, entonces esa interpretación, esto es lo que nos va a ayudar a interpretar las tablas dinámicas
con este análisis que estamos haciendo de los datos en este sentido. Entonces, si yo le quito los filtros, voy a quitar el formato de todo esto para hacer otro tipo de revisión. Acá vamos a darle a configuración y formato de número. Entonces yo acá puedo elegir cualquier tipo de formato. En este caso le voy a decir contabilidad, 0 decimales y una moneda mexicana. Le voy a dar a aceptar y miren, todo automáticamente me cambia a formato de moneda. Entonces estamos viendo esto. Vean este autoajustar. Cada vez que yo le voy a actualizar, él se autoajusta. Muchas veces esto no nos sirve porque no queremos que los datos se muevan. ¿Sí ven? Como si yo lo corro, él se ajusta cuando lo actualizo. Le doy opciones y quito el autoajustar. Y ahora, miren, si yo actualizo, ya no se autoajusta. Miren, ya no se está autoajustando. ¿Listo?